Hola, buen día. Mi nombre es Franklin Padilla, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial y hoy voy a hacer un corto video sobre los temas estudiados en la clase de ecología. La rama de la biología que estudia las relaciones de los diferentes seres vivos entre sí y su entorno. También se dice que es una ciencia biológica que estudia las interacciones de los organismos entre sí y su medio ambiente. También es una ciencia que se ocupa del estudio de los seres vivos y de la relación que establecen con el medio ambiente. Si bien la historia de esta ciencia comienza en la antigua Grecia, formalmente el término ecología fue creado en 1869 por el naturalista alemán Ernst Haeckel, quien la definió como aquella ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos y su ambiente. El término ecología proviene de las palabras griegas oikos, que significa hogar, y logos, que significa estudio. Algunos de los científicos y naturalistas que con sus aportes marcaron el camino para el desarrollo de esta rama de la biología fueron Carles Linnaeus, también llamado Carl von Linné, científico sueco, conocido como el padre de la taxonomía, disciplina mediante la cual se pudo clasificar a todos los seres vivos conocidos. Entre otros están Alexander Freier von Humboldt, naturalista alemán. Está otro que se llama Karl Moebius, que es un zoólogo alemán que realizó investigaciones pioneras en biología marina y describió las interacciones entre organismos en medios acuáticos. También se encuentra Charles Darwin, naturalista inglés, que planteó la teoría de la evolución por selección natural. ¿Cuál es la importancia de la ecología? La importancia de la ecología es que nos permite conocer las conexiones fundamentales que se dan entre los organismos y los factores abióticos que conforman el medio ambiente. Preservar estas conexiones entre organismos y los factores abióticos es fundamental para poder mantener el equilibrio en los ecosistemas, y hay que cuidar el medio ambiente, gestionar de manera consciente los recursos naturales y tomar las medidas para anticiparse al impacto ambiental, como podría ser no tirar basura en los océanos o en las orillas, porque todo esto llega al mar, no botar basura en los ríos, evitar las contaminaciones de las quebradas, ríos, etcétera, todo lo que tenga que ver con el medio ambiente. Algunas de las ciencias con que se relaciona la ecología son la biología, la física, la geografía, la matemática, la química, sociología, hidrología, climatología, ética, meteorología, geología, botánica, genética, zoología y la morfología. ¿Y cuáles son las ramas de la ecología? La ecología jerárquica, ecología microbiana, ecología de la población, ecología de comunidades o comunitaria, la ecología de paisaje, ecología poblacional, ecología de la recreación, de la matemática, del comportamiento o conducta, ecología de culturas, ecología de la observación, está la ecología política, la biogeográfica, la molecular, la ecología del ecosistema, ecología urbana, y está también lo que es la ecología industrial. ¿Cuáles son los factores que forman un ecosistema? El planeta Tierra es el único planeta conocido que tiene las condiciones adecuadas para que los organismos vivos crezcan, se reproduzcan y sobrevivan. Los factores bióticos y abióticos son los factores que tenemos en el ecosistema y tienen un papel importante en la formación del ecosistema. Los factores abióticos pueden definirse: cuáles son los componentes físicos y químicos no vivos en el ecosistema, mientras que los factores bióticos son los componentes vivos de un ecosistema. Tanto los factores bióticos como los abióticos influyen en la supervivencia y en la reproducción. Ambos componentes están relacionados entre sí. Si un componente o factor es eliminado o cambiado, afectará a todo el ecosistema.
Algunos de los factores bióticos, o mejor dicho, los factores bióticos son las bacterias, son los hongos, los protozoarios, las plantas que podemos observar, los animales y los virus. Los factores abióticos es la luz solar, el aire, el que respiramos, los minerales que se encuentran en su mayoría en el suelo mismo, el agua, el nitrógeno, el calor, el clima, la temperatura, la humedad, el pH, salinidad y la presión. Vamos a hablar un poco de los niveles tróficos. ¿Qué es un nivel trófico? Son las posiciones de los seres vivos dentro de la cadena alimenticia. Son los conjuntos de especies o de organismos de un ecosistema que coinciden por la posición o turno que ocupan en el flujo de la energía o de nutrientes. Son las posiciones de alimentación o consumo de todos los organismos dentro de un ecosistema específico, como puede ser la pirámide alimenticia o la red alimenticia, y lo que conocemos también como cadena alimenticia. Ahora estaremos hablando sobre los ciclos biogeoquímicos. Son los movimientos cíclicos de los elementos biológicos vitales para la vida. Estos se definen en tres partes, que son los gaseosos, son los que circulan principalmente en la atmósfera y en los organismos. Por ejemplo, tenemos el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, que son gases. También están los sedimentarios o locales. Los elementos estos permanecen formando parte de la tierra, ya sean las rocas o en el fondo marino, y de ahí los organismos intervienen elementos que no pueden moverse a través de la atmósfera, sino que se acumulan principalmente en el suelo. Por ejemplo, el fósforo, el hierro, el azufre y el calcio. Y están los mixtos, que es una combinación de los ciclos gaseosos y sedimentarios. La sustancia o mezcla de estos elementos permanecen tanto en la atmósfera como en la corteza terrestre. Por ejemplo, tenemos el ciclo hidrológico y el ciclo del agua. Los niveles de organización de los seres vivos pueden ser o se definen como el nivel subatómico, que es el principal, seguido el átomo, luego la molécula, la macromolécula, la supramolecular, los organelos, luego está compuesto por la célula, tejidos y finalmente por la biosfera. El medio ambiente es el producto de la interacción dinámica de todos los elementos y los seres vivos presentes en el lugar. Todos los organismos viven en medio de otros organismos vivos, objetos inanimados y elementos sometidos a diversas influencias y acontecimientos. Este conjunto constituye su medio ambiente. Tenemos interacciones positivas, que son aquellas en donde dos individuos de distintas especies se benefician mutuamente, mientras que en las negativas, un individuo tiene beneficios al aceptar o matar a otro individuo de otra especie, como por ejemplo puede ser la caza. Si un animal caza a otro, entonces lo afecta porque lo deja sin vida y él se beneficia. También vamos a hablar un poco sobre las relaciones o asociaciones intraespecíficas. Intra significa misma especie. Esto favorece la colaboración y ayuda, efecto y interacción. Provocan la competencia, efecto de la misma interacción que ellos tienen. En cambio, las relaciones o asociaciones interespecíficas, inter significa que son de distintas especies, pueden ser relaciones interespecíficas beneficiosas, como el comensalismo, el mutualismo, la simbiosis, la protocooperación. Un ejemplo del mutualismo a menudo implica algún grado de tolerancia o cooperación. Estas pueden ser entre individuos de muy distinta naturaleza, incluso pertenecientes a reinos distintos de la vida, como pueden ser plantas y animales. Algún otro ejemplo, y su clasificación dependerá de la naturaleza, del vínculo establecido entre las dos especies, si es beneficioso para ambas, para una sola, o si causa daño a alguna de ellas.
Y entre los beneficios de las relaciones intraespecíficas incluyen una mayor capacidad para defenderse de los depredadores o de las condiciones ambientales adversas, una mayor facilidad para encontrar parejas y reproducirse, una mayor capacidad para buscar y encontrar el alimento que requieren cada una de estas especies, una mayor capacidad para dividir el trabajo